¿Cómo estáis? Tanto tiempo. Aquí otra vez. El primer video nos costó partir. Es algo que no manejamos obviamente. Y no hay un detrás de cámara. Si ustedes supieran todo lo que pasa detrás de cámara para poder ponernos de acuerdo. Dos personas muy diferentes. Que tenemos temperamento y cosas. Como les decía yo en el video anterior. Somos Pinky y Cerebro. Ella es Cerebro, yo soy Pinky. Entonces cuesta, no es fácil. ¿Ya? Obviamente agradecemos las muestras de cariño que hasta nos han felicitado por difundir nuestra experiencia, nos han mandado buenos mensajitos bien bonitos, ¿cierto? Pero nuestro objetivo sigue siendo ni ser viral ni conocido, es visibilizar el tema. Así es. Y como está de moda, deberíamos inscribir visibilizar.cl, porque nunca sabe uno lo que puede ocurrir. Entonces, antes de comenzar, ¿te acuerdas que quedó una pregunta pendiente? Podríamos decirla ahora. Sí, en el video anterior era si alguien les dijo una frase desafortunada, ¿te acuerdas? Sí, pues, nosotros describimos varias frases aquí que a lo mejor los papitos, digamos, nos van a entender a nosotros o van a congeniar con nosotros. ¿Quieres partir tuyo? ¿No? Bueno, una de las frases que mencionamos la vez anterior, y el niño entiende, o entiende el niño, ¿qué te pasa con eso? Nos han dicho muchas veces lo mismo. ¿Me entiende el niño? Como cuando se dan cuenta que el mate hace algo que le estamos pidiendo. Nos carga, la verdad, que eso es como obvio que entiende si es un niño. Y no solamente, perdón, también la gente piensa que los niños autistas son niños enfermos, o sea, ellos tienen un trastorno, digamos, de aprendizaje y cosas así, pero no son niños que tengan un problema, no sé, cerebral o cosas así que no puedan entender. Ellos tienen conducta distinta, o sea, no son niños, no es una enfermedad, hay que transmitir eso, no es una enfermedad, es un trastorno, digamos, en conducta, en comportamiento. Igual se ve normal, como que no se le nota, eso también nos han dicho. Sí, pues también. Como que no se le nota y se le ve, uy, pero no se le nota en la carita, nos han dicho. Claro. No juega con otros niños. También. Y no juega con otros niños, nos han preguntado, no. Y no le hace caso. Bueno, ahí va un poco como lo que dice de si entiende o no. Entonces, o sea, pueden ser frases quizás sin intención, pero no sé a qué se refiere una persona cuando dice si es normal o no, o sea, cuál es la normalidad. Es súper cuático eso, que te digan que tu hijo no es normal. Mi hijo es normal, tiene un trastorno de conducta. Obviamente nosotros tenemos que hacer miles de cosas distintas que lo que hace un niño neurotípico, ¿cierto? Mi hijo es neurodiverso, ¿cierto? Entonces tiene sensibilidad con las comidas, con texturas, con la ropa, no se sociabiliza, ¿cierto? Vive en su entorno, juega de una manera distinta, pero es normal, pues, o sea... Oiga, cría mejor a su hijo, nos han dicho. Hoy también cuando eso. De repente, no sé, pues, hemos estado en algún lugar y le da alguna pataleta. Yo creo que hoy en día eso es como súper recurrente. A mí me ha pasado estar en el súper y de repente, bueno, el hecho de ser papás TEA nos ayuda a identificar inmediatamente cuando uno a otros niños TEA. Sí, pues. Entonces sabemos enseguida que el niño no tiene una pataleta, sino que, claro, que es hay algo crisis que lo frustró, es una crisis y todo eso. Pero el resto de las personas que no está viviendo lo que nosotros vivimos siempre asume que el niño tiene una pataleta. Entonces nos ha pasado que nos han dicho, le puede decir a su hijo que no abra el refrigerador, claro, o que no prenda y apague la luz, no sé. O sea, en el fondo igual te van, por eso decíamos el video anterior que hay que tener un poco un cuero más firme de rinoceronte, porque te van diciendo cosas que algún papá que está recién experimentando estas cosas le duele, porque te van metiendo en tu crianza, como que te van cuestionando
que por las crisis, que nosotros sabemos que son crisis, pero para la gente es un comportamiento de ser un niño mimado o una niña mimada, entonces que los papás no son firmes. No, si eso se regula, si tú le das control a las cosas, no tiene que ver con eso, va mucho más allá que eso, es muy complicado, no tiene que ver cómo tú le dices o no las cosas a tu hijo, a tu hija. Bueno, y la frase que causó revuelo, pues, ¿cierto? Sí, pues. Ahora son todos autistas, pues está de moda, ¿cierto? Claro, o sea... Lo hemos escuchado más de una vez, lo han dicho en la tele, lo han dicho... Los hate que dicen en las redes sociales, o sea, las modas pasan, ¿cierto? Pero tú puedes decidir estar con una moda o no. Nosotros no decidimos tener un hijo autista, o sea, nació mi hijo con autismo. Entonces decir que es una moda el autismo es una cuestión bastante simple, sin empatía, sin ponerse en el lugar del otro. O sea, si fuera por moda... Bueno, y ahí podríamos seguir hablando eternamente, pero de no es frases desafortunadas que tal vez ustedes claro. han oído, que nosotros hemos oído, que han salido en la tele, que han dicho personas, autoridades, miles de cosas, pero no es el tema de hoy, no es el tema que nos convoca hoy, quedaron unas frases pendientes, pusimos algunas, ¿cierto? Hay muchas, pero pusimos algunas que son las que más se repiten y en lo personal que son las que más nos molestaban en un principio. Quizás nos dolían un poco hace un tiempo, pero ya no, o sea, ya no. Bueno, hoy queremos hablar del lenguaje de nuestro hijo, también vamos a compartir 2 momentos intensos de esta semana, tal vez uno que nos costó mucho y otro que nos dio fuerza, ¿ya? Y en relación al lenguaje... ¿Qué esperabas en cuanto al lenguaje cuando nuestro hijo era bebé? En relación al lenguaje. Yo creo que lo primero que esperaba era que dijera mamá. Sí, y que dijera ciertas cosas. Él empezó a balbucear. Yo me acuerdo cuando era chiquitito, balbuceaba harto, entonces como que nos costó darnos cuenta. Por eso tal vez el trastorno, nos dimos cuenta que tenía trastorno de lenguaje, pero no tan inmediato, porque si bien él balbuceaba harto, entonces como que no nos dio luz de nada en ese entonces. Era como normal. Entonces sí. Fue como... yo obviamente esperaba todas las palabras que toda mamá quiere escuchar, mamá, papá, dame, hola, y miles de cosas. ¿Alguna vez pensaste que no hablaría? O sea, la verdad, siendo bastante sincero, no pensé que no hablaría. O sea, y ahora que él tiene 11 años y que balbucea, no dice ninguna palabra, ¿cierto? Solo ruidos, cosas. Nosotros a veces tenemos la ilusión que nos dijo papá o que dijo mamá, pero al final es súper ambiguo. Pero yo en este momento mantengo la ilusión de que él en algún momento pueda hablar o decir algún lenguaje, no para que sea, no como para cumplirme el sueño a mí y decir, me dijo papá, sino que para que él pueda comunicarse de mejor manera. Eso es lo que la verdad es lo que pienso en relación a eso. ¿Cómo te sentiste con esa idea? De que él no hablara. Es que por eso te digo, para mí todavía hay una esperanza de que él pueda tener un poco de lenguaje. ¿Y por qué digo un poco de lenguaje? Porque bastaría, o sea, yo creo que para nosotros bastaría con que él nos dijera sí, no, claro, o ya. Claro, más adelante vamos a explicar un poco cómo se da en estos 11 años la comunicación no verbal con él, porque hay comunicación, o sea, hay que darle esa como tranquilidad a los papás. ¿Hubo un momento clave en que dejaste de esperar palabras y comenzaste a ver otra forma de comunicación? No sé si hubo un momento clave, pero sí, a medida que él fue creciendo, como que fuimos entendiéndolo un poco más. Fue un proceso súper complejo, muy complejo. Pero no sé si hablaría un momento clave. Sí, empecé a notar que él nos instrumentalizaba mucho, que como se llama hoy en día, en el fondo, que él te lleva hacia donde lo que quiere.
O sea, él te toma de la mano, te lleva, por ejemplo, el Mati quiere algo del refrigerador, te lleva al refrigerador y te deja ahí. Pero ese proceso también fue complejo de entender porque en un principio no entendíamos por qué no. Sí, Y hoy en día nos empieza a tomar de la mano, a jalar así, y ya sabemos que ya, y tú te paras y vas donde él quiere, pero ese proceso igual fue como complejo. ¿Podría indagar un poquito más en la complejidad de eso? ¿Por qué complejo? ¿A qué le llamas complejo? Que no sea en tan el fondo general. no entendíamos porque no entendíamos, en realidad no entendíamos su forma de comunicación en un principio. Pues yo creo que no era un entendimiento mutuo, porque era una frustración de ambas partes. Sí. O sea, el Mati de repente empezaba a llorar, no entendíamos qué había pasado, era más chiquitito. Yo me acuerdo una vez que tenemos escalera y en el primer peldaño de la escalera, siempre me voy a acordar de eso, estaba un skate que tenían las niñas, y el skate a él le gustaba moverlo de un lado a otro, de un lado a otro. Ese era como su juego, y estaba siempre ahí jugaba. Y de repente le viene una crisis así heavy, y nunca pensamos en el hecho del skate. Empezamos a ver si era hambre, si era agua, si quería algo, si quería... como que le ofrecimos 1000 cosas y nada. Él seguía llorando, frustrado, así mal, pataleta, se tiraba a la cama. Ahora, perdón, para complementarte un poco eso, porque la gente puede decir que a qué se puede, alguien que no tenga conocimiento, a qué se debe una crisis. Porque nosotros hablamos de crisis. Porque claro, los niños pueden tener la pataleta de que algo le quitaste, un juguete, pero tú sabes que fue por eso el cambio. Y después que él se calma, ¿cierto? Va y te dice, no sé, como nosotros decimos, ya se está haciendo, como que te hacen la pata, por así decirlo. En el caso de un niño con autismo, una crisis pueden ser horas. Puede ser mediodía. Y puede ser es un llanto. A nosotros nos pasaba que eran 2-3 horas. Y la verdad que se tornaba desesperante. Yo me acuerdo, sabes, que como que ya no queríamos, todos nos mirábamos, los 4, nosotros 2, las 2 niñas, nos mirábamos así como que ya no soporto más. Así era una cuestión que él no paraba de llorar, y era una cuestión de golpear las paredes, de tirarse a la cama, de tirar llorar, de tirar cosas. Entonces fue como... Y todos, ya, será esto otro, y era desesperante porque le planteaba una y mil cosas que a lo mejor pensabas tú sin saber que podían haberle generado eso, y nada resultaba. Hasta que me acuerdo de la más chiquitita, la Thais, nos dijo: mamá, ¿no será la patineta que yo subí la escalera y ya no está en la posición que generalmente él la usa, que se le movió? ¿Será eso? Y claro, fue y colocó la patineta donde él estaba acostumbrado y se la empezó a mover, y era eso. Y después de 3 horas vimos con lo que le había pasado. Entonces fue como... Pero netamente así al azar, o sea... Como prueba y error. Prueba y error, claro. Mil cosas, o sea, claro, no... Entonces quizás te podéis preguntar, pucha, una crisis la podéis manejar, pero hablemos de 2-3 años seguidos crisis así, o sea... sin comprender. O sea, para mí lo más complejo, ya que estamos hablando de lo que es el lenguaje, es no saber qué le pasa, o sea, qué. No saber si es hambre, no saber si es frío, no saber si le duele algo, no saber si tiene sueño, no saber si quiere salir, quiere entrarse. Entonces es una rutina, o sea, una ruleta y una montaña rusa de emociones que te sube, ¿cierto? Porque estás estresado, porque una crisis es algo estresante, no es algo agradable. O sea, los primeros 2-3 años que nosotros no sabíamos qué hacer fueron muy difíciles. O sea, no hay que sacarle, digamos, no estamos dramatizando, pero tampoco hay que como sacarle la complejidad, porque es muy complejo, muy difícil. O sea, imagínense ustedes que no sabéis qué le pasa a tu hijo y tiene crisis regulares de 2 o 3 veces por semana, ¿cierto? Y tú no sabéis qué es. Y después te deja cansado porque la energía que tienen es desbordante, y hasta ahí ya abrumado, ya no sabéis qué hacer. Cada uno, no, ya sabéis que lo vio un rato, no sabéis qué le pasa, no sabéis cómo contenerlo, ¿cierto?
Y después estamos todos estresados, todos cansados, y él aparece riéndose. Entonces, tú decís, ¿qué onda? O sea, porque ¿cómo cambió? Del llanto a la risa en 3 horas, ¿cierto? Entonces... Ni siquiera en 3 horas, son en segundos, que de repente... Claro, pero me refiero, lleváis 3 horas tratando de contenerlo y pasa de un lapso a otro a estar contento y feliz, entonces... No, y emocionalmente para uno como papá y también para las niñas es súper fuerte. De hecho, hay estudios que dicen que las familias con niños con TEA son una de las familias más estresadas. Exacto. Ahí es verdad, sí, que es así, verdad. O sea, porque en el fondo uno lidia con muchas cosas. Sí. Me acuerdo una vez que también tenía dolor de muelas, ¿te acordáis? Sí. Que se nos empezó a tirar, a mí se me tiraba y así con rabia y no entendíamos qué era, hasta que al final nos dimos cuenta que claro, tenía dolor de muela, pero nos costó mucho llegar a eso. Y bueno, y así podríamos seguir contándole muchas cosas, porque también se habla de agresividad en los niños con autismo. Oye, él le golpea a la gente, o no sé, violento. Y hay que tener ojo con esas cosas, porque para mí no es que el niño sea violento, para mí es que a todos nos ha pasado que de repente nos frustramos, ¿cierto? Y estamos colapsados internamente y queremos transmitir de alguna manera esa frustración, y puedes a lo mejor agarrar algo y tirarlo, ¿cierto? O le dices algo, o le dices a alguien y explotáis sin filtro y le decís todo lo que sentía la persona, pero después decantáis cuando ya viste que le generaste daño a la persona por lo que le dijiste. Imagínate un niño con autismo no verbal. ¿Qué es lo que hace? O sea, ya nadie lo entiende, nadie sabe lo que le pasa, lleva 2 horas tratando de que lo entiendan y es como, oye, reacciona, me pasa esto. Entonces hay que entender eso, esas como reacciones y como crisis. Bueno, ahora eso es como la parte terrible y todo, porque tampoco la queremos barnizar, ¿cierto? Porque ha sido complejo, fueron 3 años muy difíciles en relación a eso de no tener comunicación, no saber qué le pasaba. Para mí fue un trabajo muy agobiante, porque también tengo un temperamento fuerte, entonces uno como papá ya cuando ya colapsáis ya no sabéis qué hacer, o sea, no fue heavy, tuve que trabajar harto en mi interior, buscar herramientas para poder relajarme, ¿cierto? Era como ya, o sea, al Mati le tocó estar en crisis, ya las chiquillas se iban a sus piezas, porque ya era demasiado. Entonces, un poco estamos tratando de que se puedan imaginar y graficar qué es lo que genera, o sea, no es una moda primero que todo, ¿ya? No tiene nada de eso. Nada. Entonces, ¿cuáles son sus formas de comunicarse de hoy? ¿Cuál es tu señas, mirada? Ya lo hablaste un poquito, pero me gustaría que indagaras un poco más en eso. ¿Cuál es tu siente ahora que es la forma que quizás en los primeros años también existía, pero nosotros estábamos cegados, no sabíamos cómo leer eso? ¿Cuáles son las formas que tú ves ahora que nuestro hijo se comunica? Bueno, mirada obviamente, ya como que entendemos sus gestos, su gestualidad, aprendimos a entenderlo, a entender cuando él nos hace gestos de agrado, de desagrado. Él es súper expresivo. Yo creo que ahí vamos a concordar con otras familias que de verdad ellos gesticulan mucho. Si ellos analizan mucho tu cara, tu gestualidad. Si está enojado, si está feliz. De hecho, el Mati, cuando le ponemos cara de enojado, te estira acá arriba, así como para que no se acerca a ti, te hace cariño, te da beso y te hace que sacarte para que él sabe que algo pasó. Entonces, eso también, como para reforzar lo que estás diciendo tú, nos empezamos a dar cuenta que nosotros gesticulando teníamos conexión con él, como que hacíamos match. Entonces empezamos a notar eso. Nosotros teníamos un gimnasio aquí en la casa, teníamos un espejo grande y quisimos sacarlo, pero notamos que él se ve mucho el espejo. De hecho tiene una pelota de pilates, ¿cierto?, que sirve mucho para que él también se regule. Salta sobre la pelota al frente del espejo y hace cara y hace gestos. Entonces empezamos a entender también esas cosas. La mirada, una mirada muy... Siempre dicen que los ojos son ¿cierto? No me acuerdo el dicho en este momento, pero la mirada dice mucho.
Mati dice mucho con sus ojos, entonces empezamos a notar esas cosas, lo que decías tú, de que te lleva te lleva a un lugar, ¿cierto? ¿En qué momento sentiste que te estaba diciendo te amo? Sin hablar. Después de esos 3 años, que fue un aprendizaje familiar, personal, familiar, yo tuve que hacer cosas, o sea, en el fondo, por eso, si hay muchos papás que a lo mejor van a estar escuchando esto y en el principio tú no veis salida, ¿cierto? No veis para dónde vas, no sabía el rumbo, no tenía una guía, pero uno tiene que buscar información, no te tienes que quedar con lo que te dicen, y nosotros siempre hemos sido busquillas. Entonces, en esa lógica yo empecé a conectarme conmigo primero, ¿cierto? Porque igual es frustrante no entender a tu hijo, igual es triste, igual es heavy reaccionar mal, es heavy, no sé, cuando tú retallas a tu hijo, la verdad es fuerte, te llena, o sea, te genera una fisura en tu corazón. Entonces yo tuve que darme una vuelta de tuerca, como se dice, y empezar a conectarme, empezar a tranquilizarme, empezar a meditar, ¿cierto? Hacer cosas que me ayudaran para yo tener mi cabeza tranquila, emocionalmente tranquilo. Empecé a buscar cómo abordar a un niño con crisis, ¿cierto? Empecé a ver que habían cosas que tú tenías que conectar más con la corporalidad, de lo que tú le hacís sentir. O sea, hay mucho de cierto en eso. Cuando tú das un abrazo y está incómodo, la persona que siente ese abrazo sabe que está incómoda dando un abrazo. Entonces empecé en esa lógica y después fue un poco mágico ir viendo sus caras, ¿cierto? Disfrutar el proceso, saber que si él está enojado es por algo, tratar de contenerlo. Entonces en esa contención mutua, él también empezó a decir, este loco, algo cambió, algo está haciendo distinto. Y lo que yo veía como algo terrible, ¿cierto? En un principio, empecé a darme cuenta que yo tuve que hacer el cambio. Muchas veces hoy en día socialmente quieren que los niños con autismo sean neurotípicos y no son neurotípicos, son neurodiversos. Quieren que hagan actividades que hacen todos los niños neurotípicos y nunca van a tener esas actividades. Quieren que los llevemos a lugares porque se tienen que acomodar, pero la sociedad no se acomoda a ellos. Entonces, yo desde esa lógica entendí que yo me tenía que acomodar al más. Entonces el cambio partió por ti. Exacto. Eso es súper importante. El cambio parte por uno, no por los niños. Es uno el que se tiene que adaptar a ellos y no al revés. Exacto. Y yo creo, pasando a la pregunta... Y bueno, y lo que me decíais del amor, yo vi en su ojito el amor que me sentía y puta, ahí sorry por el garbazo, pero ahí me derretí, la verdad. Y de ahí que cambió... Ay, yo voy a llorar. Cambió mi relación con él, mucho. Yo creo que hoy en día de la familia, sin ser autorreferente, soy el que más se conecta con él a diario. Estamos llorando los dos. Sí, eso me emociona un poco. Ya. ¿Dónde íbamos? ¿Dónde seguíamos? ¿Cómo es el vínculo entre ustedes ahora? Aunque no haya lenguaje, bueno, ya lo dijimos. Te toca a ti preguntar. ¿Qué dirías a otros padres que están esperando una primera palabra? Es difícil porque, como lo que tú decías, emocionalmente siempre está el hecho que tú buscáis que la primera frase, hoy me dijo papá y todo, wow, es como un acontecimiento muy lindo. Nosotros tenemos otro hijo, ¿cierto? Y uno como papá lo primero que espera, y como socialmente lo que te dicen, que nazcan sanito, ¿cierto? Y yo tengo una lógica que para mí es que sea feliz más que sanito. O sea, a mi primera hija yo le dije eso cuando me preguntaron, oye, que nazca sanito, y yo dije, no, que no nazca sanito, que nazca y que sea feliz. Entonces, ¿cómo decirle a otro papá que a lo mejor tu hijo nunca te va a decir papá? Entonces, y todos estamos esperando esa primera palabra, pero como yo hice el trabajo que te dije desde mí y yo adaptarme a mi hijo, yo ya no espero esa primera palabra.
Aunque siempre está la esperanza. Yo sé que en algún momento... Igual yo tengo videos que los voy a mostrar, que estoy ahí, ya pues Mati, dime mamá. Y hay un trabajo detrás, hay terapia y cosas, pero tenéis que establecer... Como que uno no pierde la esperanza y sigue haciendo el intento. Y de hecho tengo un video grabado que lo voy a subir, que es que yo le digo mamá, ya pues Mati, dime mamá, porque en ocasiones él ha dicho mamá, pero no es como, ahí está mi mamá, es como balbuceando entonces. Pero cuando te abrías que hay otras cosas, porque por eso te digo que el lapidario, todos los papás con niños no verbales, yo creo que el sueño es que a lo mejor en algún momento digan algo. Pero cuando tenía una conexión real con tu hijo, eso pasa a segundo plano. Sin hablar. Pasa a segundo plano totalmente. Claro. Ya, vamos a pasar a un segmento ahora, ¿cierto? ¿Ya? ¿Tengo que decirlo yo? Sí. Ya. En este segmento es parte que queremos hacer un challenge, ¿cierto? Que se llama, lo pueden ustedes seguir, que se llama, tienen que escribir hashtag modo realtea. La idea es que cada uno comparta en 1 o 2 minutos, ¿cierto? Los que quieran, el momento más difícil de la semana que pueden tener con sus hijos o hijas y el momento más feliz o significativo. Sí. ¿Sigo yo? Sí, todo el rato. Si tú también estás criando un niño TEA, con TEA, ¿cierto? Te invitamos a compartir tus momentos con el hashtag modo realtea, porque cada semana tiene una crisis y sus cariños. Así es. Bueno, nuestro hijo nos enseñó que hay otras formas de hablar, de decir, de estar presente. Si te sentiste identificado con nosotros, suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros videitos. Acompáñanos cada semana, estamos criando con amor, aunque sin instrucciones, ¿cierto? Como la mayoría de los papás TEA. Así es. Bueno, hacer alguna reflexión, algo al término de este capítulo, video, como quieran llamarlo. Insisto, esto nosotros no lo hacemos ni para hacernos virales, ni subir seguidores. Netamente nos surgió la necesidad, ¿cierto?, de poder compartir nuestra experiencia, visibilizarla, ¿cierto?, sacarle un poco los estigmas de que hay cosas que te dicen, ¿cierto?, lo que podéis sentir, que primero que todo terminar este video, lo que más me queda es que no es una moda, ¿cierto? Está muy lejos de ser eso. Segundo es que hay soluciones, hay esperanza, hay herramientas. Y yo creo también que quede instaurado que es un proceso complejo, sí, que viven los papás, que muchas personas que están alrededor no entienden porque no lo viven en el fondo, y también es que es muy fácil hablar desde fuera, y creo que esa es una de nuestras mayores motivaciones, en el fondo que se entienda que es algo que se vive, que es difícil, que tiene sus momentos hermosos y también sus momentos complejos. Entonces que también el otro te pueda entender y pueda entender a aquellos papás que están pasando por eso, ¿cierto? Empatizar más que nada. Hoy en día se habla mucho de miles de cosas, de lo que podéis ser, lo que no podéis ser, lo que podéis llegar a conseguir en la vida o no conseguir en la vida, pero hay una cosa muy fácil de hacer y que es gratis todavía, no la encontráis en un mall, no tenéis que pagar por ello, es ser empático. Y si fuéramos todos un poquito empáticos, sería mucho mejor sobrellevar esto, que no es fácil. Pero eso, si quieren compartir con nosotros, acuérdense, el challenge es hashtag modo realtea y pueden subir un videíto de 1 o 2 minutos, ¿cierto? O más cortitos. Más cortito como quieran, la peor crisis de la semana que hayan tenido con sus niños y lo más gratificante y lo más hermoso que también existe mucho en tu semana. Así que muchas gracias a todos, cuídense, lo hacemos con mucho cariño. Chao, chao. Chao, chao.